Buenas tardes con todos. Chicos, quisiera por favor, buenas tardes con todos los presentes. Me confirmen si me escuchan fuerte y claro a través del chat. Buenas tardes. Sí, me confirman por favor si me escuchan. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenida Lisette, Diana, Andrea. ¿Sí se me escucha? Bien, gracias Lourdes. Bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro nuevo taller de redacción jurídica especializada, técnicas y estrategias de redacción. Quisiera antes de iniciar este taller, antes de presentar a nuestro ponente, conocer desde dónde se conectan. Por ahí me ponen, me conecto desde Sullana, desde Chiclayo. Quisiera por el chat me comenten un poco desde dónde se están conectando. Bienvenido Martín, bienvenido Carlos, Xiomara también está por aquí. Desde Lima me conecto, Andrea Ramírez. Muy bien, pueden prender también sus micrófonos y comentarme un poquito de dónde vienen. Lisbeth, bienvenida. Mari Ríos, Xiomara, desde Cusco, Xiomara. Muy bien, Xiomara, desde Cusco. Bien, perfecto. ¿Quién más se están incorporando a la sala recién? Leslie Alexandra también ya está aquí presente. José Félix, Lourdes Pingo desde La Unión, desde Piura, me imagino, ¿no, Lourdes? Muy bien, ok. ¿El resto de dónde se conecta? Me van dejando por ahí el comentario en el chat de Zoom. Bien, le saluda el licenciado Jorge Bocanegra, asesor académico de la Universidad Nacional de Piura y la Fundación para el Desarrollo del Norte, Fundenor, gestores de estos talleres gratuitos para los profesionales de Derecho, de Educación también. Este mes de octubre hemos tenido una serie de capacitaciones gratuitas para todos los docentes, para todos los estudiantes de educación, de derecho, de psicología, ¿verdad? Gracias a la Universidad Nacional de Piura, ustedes pueden tener esta línea de capacitaciones profesionales que les ayudará a su CV, a su currículum, ¿no? Profesional. La experiencia y la capacitación continua siempre será muy importante. Más aún viniendo de una institución como es la Universidad Nacional de Piura, que nos brinda una certificación por estar aquí presentes con 50 horas académicas.
para los estudiantes y los profesionales del derecho este taller titulado Redacción Jurídica Especializada, Técnicas y Estrategias de Redacción. A cargo del ponente, el abogado Samuel Alejandro. Él es egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Administrativo por la Universidad Nacional de Trujillo. Es abogado en la Municipalidad Provincial de Piura. Es también docente acreditado por la Universidad de Cambridge Assessment Center y docente acreditado también por la Universidad de Michigan de los Estados Unidos. Bien, espero que sean bienvenidos a este taller y pues se lleven mucho conocimiento de parte de nuestro ponente, el abogado Samuel Alejandro. Creo que ya nos acompaña y está aquí. Doctor, ¿está que presente ya en la sala? Creo que ya está por aquí conectado. Sí, ¿Sí? buenas Bien, tardes con entonces todos. le doy el piso y usted puede iniciar. Gracias. Ya, está bien. Buenas tardes con todos. En estos momentos voy a empezar a compartir mi pantalla para poder empezar con la explicación de la clase. Ya se está viendo, doctor. Bien, ¿se me logra escuchar? ¿Me escuchan? Sí, doctor, ahora sí se escucha y se ve. Ya, bien. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Samuel Alejandro. Como ya bien me ha presentado el licenciado Bocanegra, yo soy abogado de profesión y precisamente a la par de mi formación como abogado he venido ejerciendo la docencia universitaria respecto de cuestiones en la lengua. Y en este caso vamos a conversar el día de hoy sobre redacción jurídica especializada. Cuando nosotros hablamos de redacción, automáticamente a nuestro entendimiento vienen palabras claves como escribir bien, redactar bien. Y este es un problema en el mundo jurídico que está latente y persiste, que si bien es cierto se está implementando la oralidad en algunas ramas del derecho, como el derecho laboral, derecho civil, cada vez tiene más fuerza. En el derecho penal, la oralidad ya prima, se ha inculcado en esta rama del derecho, porque precisamente nosotros oralizamos constantemente en las audiencias, en nuestros requerimientos, quienes trabajan en el Ministerio Público, en la defensa técnica. Es decir, el abogado constantemente está hablando, comunicando, y esta comunicación es mayormente oral que escrita y por ello nosotros equivocadamente estamos dejando a la escritura de lado porque pretendemos llevar más cursos de litigación oral y no de redacción jurídica y esto es un grave error. ¿Por qué? Porque yo siempre lo sostengo en mis clases, no importa cuántos cursos de litigación oral llevemos para pretender hablar mejor, para pretender argumentar bien nuestras ideas o nuestras posturas en algunas audiencias o informes orales, si yo no sé escribir. ¿Por qué? Porque lo cierto es que conforme yo hablo, escribo. Es decir, si yo escribo mal, voy a hablar mal. Eso es una regla que siempre está presente. En conclusión, no importa cuántos cursos de litigación oral yo lleve o con qué profesor lleve el curso de litigación oral o cuántas horas o en qué academia o institución lleve el curso de litigación oral, si yo no sé escribir, porque conforme hablo, yo escribo. Esa es la conclusión. Entonces, para hablar bien, tengo que escribir bien. Y para eso, el día de hoy nos hemos convocado a esta clase, a este taller denominado Redacción Jurídica Especializada. Durante mi formación como abogado y como docente en cuestiones de la lengua, he podido identificar 6 situaciones, 6 cosas que nosotros, los abogados, hacemos mal en el ejercicio de nuestras funciones. Es por eso que el día de hoy he traído 6 ideas o 6 cuestiones equivocadas sobre la redacción jurídica. ¿Para qué?
Porque estas 6 ideas equivocadas que tenemos los estudiantes de derecho, los abogados, los operadores de justicia en sí y aquellas personas que nos ayudan a esclarecer los hechos en materia de investigación en el ámbito penal, tendemos a redactar mal. Entonces, la idea o el objetivo de esta clase al finalizar es que nosotros erradiquemos por completo estas ideas equivocadas y mejoremos nuestra redacción e incluso al mejorar nuestra redacción vamos notoriamente a mejorar nuestra manera de hablar, nuestra manera de poder transmitir una comunicación. Bien, entonces el curso se llama Redacción Jurídica Especializada, pero estrictamente vamos a aterrizar en estas cuestiones de 6 ideas equivocadas sobre la redacción jurídica. En la parte de mi lámina que están ustedes observando allí, pueden ver el título en cursiva y desde ya yo les estoy explicando la forma correcta de poder plantear nuestros títulos. Mi título está planteado de manera cursiva, el número 6 está en color rojo y esto lícitamente en el ámbito de la redacción es correcto cuando yo voy a expresar erroneidad, equivocación o derogación. Es decir, yo he visto en muchas oportunidades diapositivas en juicios, en presentaciones, estudiantes de derecho, y siempre consignan frases, oraciones, locuciones con color rojo. Y ellos pretenden que poner la oración en color rojo implica resaltar una idea importante. Y eso está mal, porque el color rojo en redacción supone derogación, equivocación, erroneidad. Dado que la clase se llama 6 ideas equivocadas, he tenido por bien poner el número 6 en color rojo porque vamos a hablar de cosas que están totalmente equivocadas dentro de la redacción jurídica. Dice en la parte de abajo, la presentación de esta clase académica se realiza bajo el principio plus ultra, que constituye el ideal de toda investigación o expedición científica. ¿Qué significa este principio plus ultra? Todo el material que gira en torno a la redacción, que gira en torno a la Real Academia de la Lengua Española y a las demás academias que tienen autoridad sobre la lengua, todo es libros, revistas de carácter científico, revistas de carácter de interés, todas las cuestiones de la Real Academia de la Lengua, siempre en su preámbulo, en su prólogo, en su tapa, en su presentación, establecen que los diccionarios, establecen que los libros de redacción de gramática en sí se basan en el principio plus ultra. ¿Qué significa plus ultra? Significa que estos libros, estas revistas, estos diccionarios son totalmente perfectibles, es decir, que pueden modificarse, perfeccionarse, pueden corregirse, pueden mejorarse, porque nosotros no somos omnipotentes, no podemos pretender saberlo todo y el conocimiento es desmesurable. Entonces, lo que se establece dentro del campo de la lingüística es que lo correcto de ayer, lo correcto de hoy, perdón, es lo incorrecto de ayer. Y muy probablemente lo incorrecto de hoy sea lo correcto de mañana. El uso es el amo de la lengua. El uso es el amo del lenguaje. Entonces, si nosotros variamos o adoptamos formas de comunicarnos que suenen equivocados hoy en día, probablemente mañana sea correctamente posible hablarlo. Bien, entonces mi nombre es Samuel Alejandro, soy abogado de profesión y soy también docente de lengua y hoy día vamos a conversar sobre esta situación. Primero tenemos que aterrizar en el arjé. ¿Qué es el arjé? El arjé es un principio constitutivo de la filosofía del derecho y de la filosofía de la lengua, que establece encontrar cuál es el problema. ¿Cuál es la génesis? ¿Cuál es el inicio del problema? Y aquí el problema es que muchos de nosotros escribimos mal o cometemos muchos errores al momento de escribir. Ese es el problema, ese es el arjé, que no sabemos completamente escribir bien y nuestros textos no suenan bien. La primera idea que les quiero transmitir es que la palabra hablada, la palabra oralizada, es el emisor quien domina el ritmo de su mensaje según cómo vaya produciendo sus sonidos, el tono de voz lo baja, lo sube, de repente mete énfasis, lo que le permite al emisor, en la palabra hablada, dirigir su discurso. Y este discurso que va dirigiendo el emisor va a ser en torno a las reacciones que perciba de sus oyentes, de sus receptores, de la gente que lo está escuchando. Por ejemplo, en estos momentos yo estoy haciendo uso de la palabra hablada,
yo estoy alzando la voz, bajando la voz, jugando con las tonalidades, y lo que yo estoy transmitiendo, las ideas fuerzas, son aquellas en las que yo más levanto la voz. Entonces yo voy controlando el ritmo del mensaje a través de mi voz, lo que no pasa en la palabra escrita. En la palabra escrita es el receptor más bien, el que establece el ritmo de la lectura. Porque como yo soy el emisor y dejé por escrito mi requerimiento, mi demanda, mi contestación de demanda, será el lector, será el receptor quien establezca el ritmo de la lectura. Y es el lector que incluso puede leer el texto de un sentido distinto al deseado, un sentido distinto a lo que yo quise transmitir. ¿Y por qué esto es así? Porque esto es la magia de la escritura. ¿Sí? El que lee establece el ritmo de lo que va leyendo. Y por eso hay que escribir bien, para que la persona que lea nuestros escritos entienda lo que nosotros estamos solicitando, peticionando, requiriendo, impugnando o apelando. Si no somos claros, nadie nos va a entender. Cuando escuchamos cursos, talleres, programas de redacción jurídica, de ortografía jurídica, de redacción para abogados u otros títulos similares, ¿qué pasa cuando escuchamos estos talleres? Automáticamente el docente que dicta el curso de redacción jurídica, el curso de ortografía para abogados, automáticamente comienza a hablar sobre los textos que tienen que ser claros, breves, no tiene que haber cantidad en los textos, comienza a hablar de frente sobre el uso de las siglas, el uso de las mayúsculas, el uso de algunas conectores lógico-textuales, y ese es el curso de redacción. Y eso no es así, eso está mal, porque cuando nosotros hablamos de redacción jurídica, lo que nosotros debemos entender en primera instancia es que al hablar de esta disciplina, redacción jurídica, nosotros estamos hablando de dos disciplinas del conocimiento. Por un lado, la redacción, que está inmersa o le corresponde, le pertenece a la lingüística, y por otro lado estamos hablando del campo jurídico que le pertenece al derecho. Entonces, cuando yo dicto un curso de redacción jurídica o cuando yo llevo un curso de redacción jurídica, yo no debo esperar a que el docente me diga el uso de las mayúsculas, el uso de las negritas, el uso de las siglas, las abreviaturas, porque eso no es un curso de redacción jurídica, eso es una guía, eso es un alcance de cuándo o no usar una situación dentro de la lengua. Cuando yo llevo un curso de redacción jurídica, debemos entender que vamos a estudiar primero a la lingüística y luego ver cómo se condice esta relación lingüística con el derecho para poder nosotros finalmente poder escribir bien. Yo he escuchado, he visto, al igual que muchos de ustedes, flyers, cursos que se dictan por Facebook, ¿no? Hacen su propaganda, su publicidad, y dicen redacción jurídica para abogados, redacción para contadores, redacción para demandas laborales, redacción para administradores, redacción policial. Es decir, están cogiendo al campo de la redacción y haciéndola propia de una profesión, y eso está mal, porque la redacción no le pertenece a ninguna profesión. La redacción no le pertenece a un campo del conocimiento. La redacción es general. La redacción se aplica para todos los campos. Entonces, es inaceptable que alguien diga, ah, no, yo voy a llevar curso de redacción para contadores porque yo soy contador. Eso no es así. Lo que existe son los tecnicismos. La redacción es una sola y nosotros debemos entender que cuando hablamos de redacción, les decía al principio, automáticamente en nuestro entendimiento vienen dos palabras: ortografía y gramática, o escribir bien. Nosotros sabemos cuál es la diferencia entre un error ortográfico y sabemos la diferencia con un error gramatical. Más aún, ¿sabemos qué diferencia hay entre la ortografía y la gramática? ¿Son lo mismo? Y si son diferentes, ¿qué significa una y qué significa la otra? Eso debemos empezar conociendo en un curso de redacción jurídica para poder entender el problema. Cuando uno entiende el problema, da las soluciones, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero volver a transmitir a manera de conclusión es de que en otros cursos de redacción automáticamente te dan la solución. Mayúscula se utiliza para esto, las siglas se utilizan de esta forma,
pero no te están diciendo el problema, no están identificando el problema. Por ejemplo, si yo te digo, primero, si yo quiero saber sobre la conjugación de un verbo, ¿cómo se conjuga un verbo? ¿A quién le pido esta consulta? ¿A la ortografía o a la gramática? ¿Quién me dirá cómo se conjuga un verbo? Automáticamente, la gramática será aquella disciplina que me diga la conjugación verbal. La gramática. Dos, si yo quiero saber si una palabra lleva tilde o no lleva tilde, ¿quién me dirá las reglas de la tildación? ¿La gramática o la ortografía? Entonces la ortografía vendrá por acá y me dirá, estas palabras llevan tilde y estas palabras no llevan, las graves, las agudas, paroxítonas, etc. Tres, me dijiste que vendrías. ¿Es un error de tipo gramatical o es un error de tipo ortográfico? El error recae aquí. Me dijiste que vendrías. ¿Este es un error de tipo gramatical o un error de tipo gramatical u ortográfico? Esto me lo explicará la gramática. ¿Y qué me dice la gramática? Que el pretérito perfecto simple en español siempre termina en E. Repito, la gramática dice, el pretérito perfecto simple en español siempre termina en E. Jugaste, saltaste, cocinaste, estudiaste, litigaste, dirigiste, presidiste, mandaste, otorgaste, siempre terminan en E. Por lo tanto, lo correcto debió haber sido, me dijiste que vendrías. A veces nosotros nos tomamos la atribución de corregir a aquellos que se equivocan, ¿verdad? Pero no sabemos el por qué están equivocados. Entonces, si una persona dice, oye, ¿verdad? Me acordé que el año pasado tú defendiste a un delincuente. Y tú le tendrás que decir, bueno, primero no se dice defendiste, se dice defendiste. ¿Y por qué? Nosotros como abogados tenemos que tener siempre el sustento, ¿no? Porque el pretérito perfecto simple en español siempre termina en E. Bueno, ¿de quién se encarga de decirme esta situación? La gramática. 4. El delincuente estaba detrás mío. El delincuente estaba detrás mío. ¿Este es un error gramatical o un error ortográfico? Esto es un error gramatical. ¿Dónde está el error? El error está aquí, detrás mío. Esto es muy frecuente escuchar o leer. Detrás tuyo, delante tuyo, arriba mío, debajo tuyo. ¿Qué nos dice la gramática? Que la preposición del lugar, detrás, delante, debajo, arriba, nunca puede ir con un posesivo, mío, tuyo, suyo, nuestro. Lo correcto será un indicativo. El delincuente estaba detrás de mí. El delincuente estaba detrás de ti. No puedo decir el delincuente estaba detrás tuyo, porque detrás es un... A ver, creo que acá está. Detrás es una preposición del lugar, ¿verdad? Entonces, esto me lo explica la gramática. Un vaso de agua. ¿Qué tipo de error es? Hemos escuchado mucho, ¿no? Un vaso de agua. Y algunos dicen, no se dice un vaso de agua, se dice un vaso con agua, porque no existe un vaso que esté hecho de agua. Esa es la explicación que muchos dan, ¿no? Cuando dicen un vaso de agua. Y la explicación que por ahí se escucha es, no existe un vaso de agua, ¿no? Sino un vaso de cristal, por ejemplo. ¿Esto quién me lo explica? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es correcto? ¿Es incorrecto decir un vaso de agua? Eso me lo explica la gramática. ¿Y qué me dice la gramática al respecto? La gramática me dice, aquí hay un error y es la preposición de un vaso de agua, porque no existe un vaso que sea de agua, ¿verdad? Eso es lo que dicen muchos. Pero la gramática está para explicarnos y dice, bueno, vamos a estudiar la situación. De, qué es el de? De es una preposición y las preposiciones son aquellas grafías, son aquellas palabritas que nos ayudan para hilar la oración, para darle sentido. Y estas preposiciones tienen muchas connotaciones significativas, tienen muchos significados. Para decirles y ser más concreto, la preposición de
tiene nada más y nada menos que 17 usos. 17 usos tiene la preposición de. Entonces, la preposición de se puede utilizar para hablar, por ejemplo, su uso de modo. Modo. La preposición de tiene uso de lugar. La preposición de tiene uso de material. Material. La preposición de tiene uso de contenido. Y así sucesivamente. Por ejemplo, también tiene connotación significativa de tiempo. En realidad, como les digo, la preposición de tiene 17 usos. Estos son algunos, ¿no? De modo, estuve de pie toda la noche, por eso me cansé. Estuve de pie toda la noche. Esto es el de como uso de modo. Lugar, salí de tu casa después de la reunión que tuvimos. Salí de tu casa, uso de lugar. Uso de material, chompa de lana, caja de cartón, vaso de cristal. De tiempo, salí de noche, ya era muy tarde. Salí de día y no te encontré. Y también el de funciona como contenido, vaso de agua. O sea, que cuando yo digo alcánzame un vaso de agua, yo no me estoy refiriendo al de con su uso de materia, de material. Yo me estoy refiriendo al de en su uso de contenido. Tráeme un vaso de contenido, agua. Lo mismo pasa cuando digo, dame un plato de arroz. Obviamente no existe un plato que esté hecho de arroz, por ello no me refiero al de como material, sino me refiero a la preposición de como contenido. Una copa de vino. En conclusión, la gramática es la encargada de decirme que decir un vaso de agua es correcto y es más, la gramática me impone que es el uso más frecuente y común decir. Así que cuando les digan un vaso de agua es correctísimo y la explicación ya la hemos dado. ¿Quién se encargó de decirnos sobre este vicio del lenguaje? La gramática. Bien. Finalmente, los nombres propios inician con mayúscula. Esto es un aspecto de la ortografía, ¿no? Samuel, como es un nombre propio, comienza con mayúscula. Cajamarca empieza con mayúscula porque es un nombre propio. ¿Quién me da estas reglas de las mayúsculas? La ortografía, ¿verdad? Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, esto es una clase que pueden encontrar ustedes en YouTube de Pasión por el Derecho, LP, y aquí abajo pueden ustedes leer que dice redacción jurídico penal. Desde ahí arrancamos un tanto mal, porque, vuelvo a repetir, la redacción no es propia de un campo del conocimiento, la redacción es como tal redacción, y todos hablamos, escribimos el mismo lenguaje. Pero vamos a dejar de lado esta cosa. Yo quiero que presten atención al texto. Están dando una clase y la diapositiva del docente, miren, ve, no está justificado el texto. No está justificado. Y todos dirían, pero es una clase de redacción. ¿Cómo es posible que la diapositiva del docente no esté justificada? ¿Quién me explica esto? ¿Esto es un error de tipo ortográfico o esto es un error de tipo gramatical? El no justificar los textos, no tanto de las diapositivas, sino de mi escrito, ¿no? De mi demanda, de mi resolución, de mi disposición fiscal, de mi informe. ¿Qué implica no justificar mi texto? ¿He cometido algún tipo de error? En principio vamos a someternos a lo que nos dicen las autoridades de la lengua. ¿Qué me dice la Real Academia de la Lengua Española sobre la justificación de los textos? Nada. ¿Qué me dicen las otras academias de la lengua española? Nada. Tiene que haber alguna autoridad en la lengua, alguien con autoridad que me diga sobre la justificación de los textos. Entonces aquí
haciendo un análisis, una averiguación minuciosa, nos remitimos a lo que nos dicen las normas APA, sexta y séptima edición. ¿Y qué nos dicen las normas APA? Bueno, no fomenta la justificación de los textos. Es más, si ustedes ahorita entran a Google y ponen normas APA, sexta o séptima edición, la que quieran, y leen el formato de las normas APA, ningún texto está justificado. Y las normas APA solamente tienen un texto chiquitito que dice: la justificación de los textos en la redacción será de carácter obligatoria en los márgenes izquierdos, es decir, acá. ¿Qué me dicen las normas APA? Que la justificación será de carácter obligatoria en la parte izquierda de mi texto. No se ocupa en explicarnos qué pasa con la parte derecha. Entonces, ustedes como buen abogado sabrán que lo que no está prohibido está permitido. Nadie, ninguna guía metodológica, ni la Real Academia de la Lengua Española, ni las normas APA dicen que esto sea un error. Entonces, si el profesor sabía que lo que les acabo de explicar, punto para él. Si no, bueno, ya se da por enterado. La conclusión de todo esto: nosotros justificamos nuestros párrafos, nosotros justificamos nuestros textos. ¿Por qué o para qué? Para que se vea nuestro documento prolijo, para que se vea estético. Por eso lo justificamos, no porque sea correcto justificar. De hecho, hay documentación psicológica que establece que el no justificar los textos permite al lector mayor concentración al momento de dar lectura a los documentos. ¿Qué dicen algunos psicólogos? Así como está el texto sin justificar es mejor, porque cuando uno va leyendo y termina la línea, ya sabe automáticamente qué línea sigue, porque al visualizar el texto todo prolijo y uniforme hace que a veces cuando leamos algo volvamos a repetir la misma línea, ¿no? Entonces, conclusión: no está mal no justificar los textos. De hecho, es algo facultativo para que se vea prolijo, para que se vea prolija la redacción, el texto. Bien, continuamos. Para entender este mundo de la redacción, para entender este mundo de la gramática, tenemos que saber dónde se ubica cada una, ¿no? Acá tengo un diagrama que he realizado bien práctico. Nosotros tenemos una lengua, y la lengua de nosotros es español, ¿verdad? Algunos dicen castellano, profesor. ¿Cuál es la lengua del Perú? ¿Castellano o español? Gramaticalmente hablando, lingüísticamente hablando. En el Perú se habla español, ¿verdad? El castellano era una lengua que pertenece al español, que predominaba entre los descendientes de España que venían cuando nos conquistaron en el virreinato de Castilla. Por eso se quedó como castellano. Pero ya muy poco peruano realmente utiliza el léxico castellano, porque entiéndase que en el castellano hay abreviaturas. Conchevino, por ejemplo, es una palabra en castellano que lleva el apóstrofo arriba y es conchevino. Y nosotros no utilizamos eso, nosotros no escribimos así, nosotros escribimos concha de vino, ¿no? Bueno, nosotros hablamos español. Cuando hablamos de una lengua, cualquiera fuese, español, inglés, alemán, quechua, francés, italiano, todas las lenguas tienen significado, tienen un ámbito de pronunciación y tienen un ámbito gramatical. Todas las lenguas. El español no es la excepción. Vamos a dejarnos con el español porque es el idioma que nosotros hablamos. En cuanto al español, nosotros tenemos significados y los significados los estudia la semántica, ¿verdad? En cuanto a la pronunciación de español, de esto se encarga la fonética y la fonología. Es otro campo que no vamos a tocar porque no es materia de este curso. Y también el español tiene una parte gramatical. Y la gramática en español, o la gramática en inglés, o la gramática en cualquier otra lengua, tiene un ámbito de la morfología, de la sintaxis y de la ortografía. La correcta forma de escribir. Entonces, en conclusión, la ortografía
está dentro del campo de la gramática y la gramática le pertenece a la lingüística. Una se subsume en la otra. Una es consecuencia de la otra. Si yo quiero tener buena ortografía, tengo que estudiar gramática. Y para estudiar gramática y para saber de gramática, tengo que estudiar lingüística. Ahora, profesor, nosotros somos abogados o estudiantes de derecho. ¿Tenemos tiempo para estudiar la lingüística? Precisamente para ello se hacen estos cursos, redacción jurídica, lo que les decía al inicio. Son dos campos del conocimiento, redacción del campo de la lingüística y lo jurídico del campo del derecho. Por lo tanto, cuando tomamos cursos de redacción jurídica, nosotros evitamos estudiar lo tedioso que es la lingüística, pero cogemos las partes medulares y las subsumimos al derecho y tenemos un buen curso de redacción jurídica. Ahora, ya para concluir, si yo quiero redactar bien, tengo que aprender de ortografía y por lo tanto de gramática y en consecuencia de lingüística. Pero para eso se ha hecho el curso de redacción jurídica, para traer lo más importante de la lengua, de la lingüística, al mundo jurídico y ver cómo nos desarrollamos. A propósito, esto de aquí que les estoy explicando, estos cursos de redacción jurídica son importantes, son importantísimos. No tanto porque a veces cuando uno trabaja para el Estado, los TDRs, los términos de referencia o las postulaciones, los indicadores dicen tener cursos, talleres, diplomados en redacción jurídica por 48 horas, por 120 horas, etcétera, y el certificado para postular a la Fiscalía, el Poder Judicial, a la Municipalidad, a la Contraloría o cualquier otra entidad, SUNAT, SUNAT, SAT, te piden cursos de redacción. Por ese lado documental es importante el curso, sí, pero para la formación intrínseca, para la formación personalísima de un abogado, también es importante. Y en el mundo jurídico, ya que hemos visto en el mundo de la lengua como la Real Academia, como las normas APA nos dicen cosas imponentes sobre la lengua, en el mundo jurídico habrá una autoridad que nos diga, oigan, abogados, sí, háganle caso a la redacción jurídica, sí, préstenle atención a las cuestiones de la lengua, porque unos dirían, disculpando, ¿no? La expresión. ¿Y a mí qué me importa la gramática? ¿A mí qué me importa la lingüística, la semántica, la gramática, la sintaxis? ¿A mí qué me importa? Yo lo único que quiero es escribir bien. Y eso es un grave error. ¿Por qué? Porque incluso hasta el Tribunal Constitucional, el máximo intérprete de nuestra Constitución y nuestra legislación peruana, se ha pronunciado al respecto. Y a estas personas que dicen, a mí que me importa la sintaxis, la semántica, yo qué tengo que ver, yo soy abogado, el Tribunal Constitucional ha intervenido y nos ha dejado una sentencia. Está acá. Esta es la sentencia, ¿no? ¿Qué dice esta sentencia del Tribunal Constitucional en su fundamento 24? Para todos aquellos interesados en este mundo del derecho y de la lengua, además, dice lo siguiente en su fundamento 24. Escuchen. Las disposiciones del derecho fundamental son enunciados lingüísticos. Acá estoy, en esta parte de acá. Uy, ya se me cruzó la línea. En este texto, en el fundamento 24 del Tribunal Constitucional. Dice el Tribunal Constitucional, las disposiciones de derecho fundamental son, primera clave, enunciados lingüísticos de la Constitución que reconocen los derechos fundamentales de las personas. Las normas de derecho fundamental son sentidos interpretativos atribuibles a esas disposiciones, mientras que las posiciones de derecho fundamental son las exigencias concretas al amparo de un determinado sentido interpretativo válidamente atribuible de una disposición o derecho fundamental se buscan hacer valer frente a una determinada persona o entidad. Este texto, que por las puras el Tribunal Constitucional no lo ha puesto, para los conocedores de la lengua, ¿qué significa aquí? El Tribunal Constitucional ha hecho un análisis de la semiótica. ¿Qué es, Samuel, la semiótica?
La semiótica es el análisis, es la ciencia que estudia los signos que permiten comunicación entre los seres humanos. La semiótica, y aquí quiero aterrizar el tema, ojo, la semiótica, que es esa ciencia que estudia los signos que permiten comunicarnos, tiene tres aspectos, la semiótica: la sintaxis, la semántica y la pragmática. La sintaxis dice, la sintaxis son enunciados de los órdenes lingüísticos. Es lo que acaba de poner el Tribunal Constitucional aquí. Al decir que son enunciados lingüísticos, está diciendo que hay una sintaxis. Es la misma definición en el campo de la lengua. Luego nos ha dicho los sentidos interpretativos atribuibles a estas disposiciones. La semántica, que es el otro campo de la semiótica, habla sobre los significados de cada palabra. Aquí está. El Tribunal Constitucional ha puesto aquí la semiótica. Y abajo dice que son exigencias concretas al amparo de determinado sentido interpretativo, la pragmática. ¿Qué quiere decir? Que cada quien interpreta las cosas de la forma en la que las escucha, las lee o las quiere entender. Entonces, a manera de conclusión, el Tribunal Constitucional ha pronunciado sobre el mundo de la lingüística, de la semiótica. Oiga, profesor, ¿y qué tiene que ver esto con el derecho? Por favor, a ver, ya aterrice más a su idea. Fácil, para los abogados que se dedican al mundo penal, para hacerlo más práctico, ¿no? Si yo le digo artículo 106 del Código Penal, ¿qué dice el artículo 106? El que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 y 20 años, ¿verdad? Esta sola locución, esa sola frasecita, el que mata a otro será reprimido, ya nosotros somos abogados y lo entendemos, pero si lo analizamos, y aquí viene el análisis del artículo 106 del Código Penal, el que mata a otro será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Yo lo he analizado, no quiero ahondar a esto porque tampoco tenemos el tiempo, pero para que se den cuenta, el que es un sujeto tácito, el es artículo, el que es una conjunción, mata es un verbo, a otro es el predicado y otro es el sustantivo. Será reprimido con una pena privativa de libertad, es una proposición coordinante número 1. Será, es una situación, locución de futuro. Reprimido es el núcleo de predicado, con es un nexo subordinado. Pena privativa de libertad es un sustantivo abstracto. Y así miren cómo vamos desmenuzando un aspecto de carácter legal en un aspecto de carácter lingüístico. Entonces, tenemos estrecha vinculación. ¿Y a qué quiero llegar? A que nosotros debemos saber escribir para poder llegar. Esto está muy bien escrito porque todas las personas, no necesariamente abogados, entienden que el que mata a otra persona va a ser reprimido con una pena privativa de libertad, es decir, cárcel, con una sanción que no baja de los 6 y ni supera los 20 años. Bien, entonces, ¿qué es la ortografía ya para ir aterrizando a lo que verdaderamente queremos comunicar el día de hoy para subsanar nuestros errores? Y he hecho una comparación. ¿Qué es Obviamente que la definición que he puesto del derecho es una definición irrisoria, muy simple, ¿no? Muy básica, pero para que se entienda. ¿Qué es el derecho, no? Básicamente el derecho es el conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano en sociedad. Eso es el derecho. Un conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano. Si te portas mal, van a regular esa conducta con una sanción. El derecho penal te dice qué es lo que es permitido y qué es lo que no está permitido. Si tú excedes, vulneras, contravienes el ordenamiento jurídico, vas a tener una sanción. Entonces, el derecho es el conjunto de normas que regula la conducta del ser humano en sociedad. Y la ortografía tiene un significado parecido. Es un conjunto de normas que regula la escritura del ser humano en sociedad. El derecho regula la conducta y la ortografía regula la escritura. Son aquellas reglas que nos pone la gramática para nosotros decir a través de la ortografía dónde va la tilde, dónde va la mayúscula, dónde va la abreviatura, y así vamos aterrizando. La ortografía es la regla de la escritura, las reglas del juego. Y aquí ya para adentrarnos a lo que nos interesa,
La primera idea equivocada sobre la redacción jurídica. Y aquí hay que prestar mucha atención porque aquí ya viene lo fuerte. Aquí ya vienen los errores que cometemos los abogados a diario. Y al final vamos a ver documentos reales, expedidos por la Fiscalía, por el Poder Judicial, por la Policía, en la que vamos a detectar todos estos errores y los vamos a superar después de esta clase. La primera idea equivocada, el primer error que cometemos los abogados al momento de escribir tiene que ver con el infinitivo absoluto. ¿Qué es el infinitivo absoluto? Vamos a desmenuzar. El infinitivo, el infinitivo es la forma base de un verbo. Es la forma base de un verbo sin conjugar. Los infinitivos, los verbos infinitivos, en español terminan en er o terminan en ar. Todos los infinitivos en español terminan en er o terminan en ar. Repito, el infinitivo es un verbo base, sin conjugar. Comer, saltar, jugar, planchar, cocinar, litigar, viajar, hablar, leer, coser, etcétera. Cualquier verbo que ustedes quieran, sin conjugar, es un verbo infinitivo y siempre terminan en ar o er. ¿Qué nos transmite esta primera idea? Cuando nosotros hablamos, hay un emisor, hay un receptor. Y el chiste de los verbos es que se conjuguen, porque por eso existen, para conjugarse. Si yo voy a utilizar el verbo comer, yo como, tú comes, ellos comen, nosotros comemos. Conjugamos el verbo, porque estamos comunicándonos. El error gravísimo aquí de la lengua es el infinitivo absoluto, y esto es un error que reprocha mucho, bueno, reprochaba mucho Marta Hildebrand, Marco Aurelio de Negri y Lázaro Carreter, que ha sido el ex director de la Real Academia de la Lengua Española. Y llamaban a este error el fenómeno Tarzán. Yo ser, tú estar, yo comer. Eso está mal porque cuando uno comunica, conjuga. Entonces, muchas personas piensan que de esta forma hablan correctamente o suenan cultas, entre comillas, o suenan formales. Y lo único que suenan son incorrectas. Por ejemplo, y aquí vienen los ejemplos para entender mejor. Le dan el micrófono a una persona y esta persona coge el micrófono y automáticamente dice, agradecer su presencia a esta fiesta, a este evento. Ya arrancó mal y eso denota que es una persona que no tiene conocimiento de la lengua. Porque yo no puedo arrancar una oración con decir agradecer, que es un verbo infinitivo. Porque si yo estoy hablando con alguien, si me dan el micrófono en una presentación, yo tengo un público a quien dirigirme. Yo no puedo coger el micrófono y decir agradecer a todos ustedes y a cada uno de ustedes por haberse permitido estar con nosotros. No. Tengo que conjugar el verbo. Agradezco. Agradezco su presencia el día de hoy. Ya estoy conjugando mi verbo. O se les agradece. Agradezcanle su presencia por haber venido a ellos, ¿verdad? Agradezcamos nosotros. Esa es la forma correcta de escribir o de hablar también, no usando infinitivos absolutos. Por ejemplo, voy a poner ejemplos, ¿no? La fiscal le dice a su asistente en función fiscal, comuníquele que mañana es el ITP a los abogados. Y arranca el especialista, comunicar que mañana la policía realizará la inspección técnico-policial. Mal, porque yo no puedo arrancar con un verbo en infinitivo. Tengo que conjugarlo y por lo tanto yo tengo que decir, se les comunica a ustedes, ¿no? O comunico que mañana la policía estará realizando la inspección técnica policial en el lugar de los hechos. Eso está mal. Vayan quitando el infinitivo absoluto de su léxico escrito y hablen. Notificar al Ministerio Público en el lapso de 24 horas. Mal. Lo correcto es notifíquese al Ministerio Público, no notificar. ¿Han visto ustedes las resoluciones judiciales que ya en la parte de la decisión ponen ordenar, comunicar, archivar, ¿no? Debería ser comuníquese, infórmese, ordénese, ¿verdad? De esta forma se comienza a escribir bien.
Ahora, por favor, mañana llegar temprano a la audiencia de prisión preventiva. Llegar temprano está mal, porque es un infinitivo. Lo que tengo que hacer es conjugar el verbo. Por favor, mañana lleguen temprano a la audiencia de prisión preventiva. Ustedes, lleguen, ¿ya? Segundo punto, permanecer en silencio durante la diligencia. Permanezcan es lo correcto. Permanezcan en silencio durante la diligencia. Entonces, para pasar a la segunda idea equivocada, conclusiones. Evitemos el infinitivo absoluto. Conjuguemos los verbos porque no sonamos formales ni cultos, sonamos errados. Segunda parte de los errores que cometemos a diarios. Mi persona. Esta locución es bien famosa, ¿no? Pero está mal. Cuando nosotros decimos mi persona, la gente aquí crea entes espirituales más allá de este mundo real, inexistentes, seres que son ficticios. Cuando digo mi persona, yo denoto una condición de alguien independiente a mí, alguien que no soy yo, es mi persona. Yo no, mi persona. Así como digo mi tía, mi mamá, mi hermana, mi papá. Ellos son seres independientes a mí. Son otras personas. Mi papá, mi secretaria, ¿no? Mi abuela, mi persona. Cuando digo mi persona, hago referencia a una persona que no soy yo, así como mi mamá, mi papá, mi tío, mi abuelo, mi secretaria, mi persona. Y eso está mal, porque no existe la locución mi persona. Acá hay un temor, decía Marta Hildebrand, al yo. Esto suena irracional e ilógico. Por ejemplo, yo digo, yo digo, ahora que ya se presentaron ustedes, les voy a hablar de mi persona. Malo. Está equivocada esta idea. ¿Por qué? Porque yo puedo hablar, miren, lo que sería correcto, ahora que ya se presentaron ustedes, les voy a hablar de mi mamá, de mi papá, de mi abuela, de mi sobrina, de mi nieta. Pero cuando dices voy a hablar de mi persona, supone una condición de que yo voy a hablar de alguien que es ajeno a mí, que no me pertenece a mí, que no soy yo. Por lo tanto, esto está mal. La gente dice, ah, yo sueno correcto, sueno formal, sueno culto, pero realmente suena equivocado. Lo correcto hubiera sido, ahora que ya se presentaron ustedes, les voy a hablar de mí, nada más. Evito poner otra palabra innecesaria, con tilde, obviamente, ¿no? Ahora que ya se presentaron ustedes, les voy a hablar de mí. ¿Para qué agrego mi persona? Eso está mal. Segundo ejemplo, los documentos que le envié a su persona fueron filtrados a la prensa. Por eso fueron filtrados a la prensa, porque no fueron dirigidos a quienes tuvieron que haberse dirigido. Yo pude haber dicho los documentos que le envié a su esposa, los documentos que le envié a su mamá, los documentos que le envié a su secretaria, los documentos que le envié a su asistente, es correcto. Pero yo no puedo decir los documentos que le envié a su persona, porque esa persona no existe. Está incorrecto. Lo correcto hubiera sido los documentos que le envié a usted directamente. Los documentos que le envié a usted fueron filtrados a la prensa. ¿Ya? Tercer ejemplo. Nos entrevistamos con la persona de María Claudia Ato Merino. Y eso es también alguna figura que vemos también dentro de las actas de la policía, ¿no? Nos entrevistamos con la persona de Marianela Claudia Ato Merino. Claro, si yo leo esto, entiendo de que nunca se entrevistaron con María Claudia, sino con la persona. Por ejemplo, yo puedo haber dicho, nos entrevistamos con la mamá de Claudia, nos entrevistamos con la tía de Claudia, nos entrevistamos con la sobrina de Claudia, pero yo no puedo decir nos entrevistamos con la persona de María Claudia Toverino, porque eso denota que se han comunicado con un ser inexistente. Lo correcto es, nos entrevistamos con, de frente la persona, ¿no? O sea, me refiero al nombre. Nos entrevistamos con María Claudia Ato Merino. Eso suena correcto, eso suena culto, eso suena formal. Evitamos la adhesión innecesaria de palabras que suenan mal y sonamos mejor, ¿no?
pero insisto que muchos piensan que suenan bien, pero no. Traté de comunicarme con su persona, pero no me contestó el teléfono. Claro, no le contestaron el teléfono porque nunca se comunicó con quien debía comunicarse, ¿no? Sino con una persona inexistente, que no existe. Lo correcto hubiera sido, traté de comunicarme con usted, pero no contestó el teléfono, ¿verdad? Entonces, quiten de su redacción la locución mi persona, tu persona o su persona porque no existe. De frente, digamos las cosas a quienes nos estamos refiriendo, ¿ya? Tercera idea equivocada. Muchos dicen, las mayúsculas no se tildan, y eso es falso, porque las mayúsculas se tildan. Las reglas de la ortografía en cuanto a la tildación no hacen diferenciación si es minúscula o mayúscula. La regla gramatical, la regla ortográfica dice, cuando una palabra se tilda, debe tildarse. No importa si está en mayúscula, se tilda igual. Pero ¿por qué entonces algunas documentales, por qué algunos anuncios, por qué algunas situaciones de marketing colocan palabras en mayúsculas sin tilde? Porque esto es una costumbre errada y esta situación tiene una situación histórica. Hay dos versiones. Hay dos versiones de por qué las personas no tildan las mayúsculas. Primero, por un tema de la imprenta. ¿Qué quiero decir? Que eh, cuando los anuncios publicitarios pasan por la imprenta, al ponerle las tildes a las tildes solapan a la letra, solapan a la vocal. ¿Qué quiere decir solapar? Como que se incrustan, se sobrepone a la vocal. Por ejemplo, si yo aquí tengo la, la O, y la pongo mayúscula y la voy a imprimir en la imprenta, al ponerle la tilde a la mayúscula, va a salir la imprenta así. La tilde, que es una línea oblicua, va a estar incrustada o solapada en la vocal O, y por lo tanto estéticamente no se va bien, no se va a ver bien. Y la persona que ha requerido este banner, esta publicidad, va a decir, oye, cámbiamelo porque acá hay un error, ¿no? Se ha metido, no se ve bien, no se aprecia bien, no se ve prolijo. Y esto sucede porque en las imprentas es muy difícil ponerle las tildes a las mayúsculas porque salen así, solapadas, incrustadas. Por eso, mayormente cuando vemos anuncios publicitarios, banner, gigantografías, a las mayúsculas usualmente no las tildan, ¿no? Y esto es un error. ¿Deberían tildarlas? Sí, pero tendrían que ingeniárselas como el ejemplo que ya vamos a ver. La segunda reseña histórica del por qué no tildamos es porque cuando antiguamente nosotros se utilizaba la máquina de escribir, habían máquinas de escribir básicas y había máquinas de escribir un poco más sofisticadas, ¿verdad? Las máquinas de escribir básicas no tenían la función de tilde, por lo tanto era imposible poner tilde a la mayúscula o a la minúscula porque no tenía esa función. Pero la máquina de escribir ya sofisticada sí tenía la opción, pero ¿qué pasa? Que para poner la tilde a la mayúscula, tenían que presionar la tecla mayúscula, la tecla vocal y la tecla tilde, y en este intento de, ¿no? De twister en los dedos, se manchaba la hoja con la tinta de la máquina y ahí había que volver a poner una hoja nueva y había que volver a tipear. Entonces, los mecanógrafos que estaban en la máquina de escribir ya no ponían las tildes a las mayúsculas para evitar volver a tipear el documento, ¿no? Entonces, por eso no tildan las mayúsculas, pero no quiere decir que eso sea correcto, es incorrecto, debería tildarse. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Este diario, llamado El País, es un diario importantísimo a nivel europeo y americano. Es un diario que tiene noticias importantes, es un diario que contiene un peso importante en cuanto a la redacción de temas, reportajes, noticieros, etcétera. Antes del 2007, y ustedes pueden googlear ahí El País 2007, 2006, 2005, este es el título del periódico. Miren ustedes, país es una palabra que se tilda, ¿verdad? Pero por tantos años, antes del 2007, el título principal de la portada de este diario importantísimo no se tildaba. Pero cuando cambiaron de director
de la editorial, este nuevo director, una persona, me imagino yo, culta, enterada del tema, dijo, no es posible que un diario tan imponente, tan importante, tenga su título grande en la primera página del diario con semejante error ortográfico. Hay que tildar la palabra. Claro, pero como le decía que al imprimirse estos diarios, la tilde, si se ponía la tilde, el diario iba a salir así, con la tilde incrustada, así, miren. Entonces eso no se iba a ver bien, ¿verdad? Ellos dijeron, hay que ingeniarnos la forma en ponerle la tilde sin que la tilde solape a la I. Por lo tanto, este director nuevo, inteligentísimo, diseñó una tilde que no parece una tilde, ¿no? Parece un sombrerito, pero da la idea de que es una tilde y con eso ya se cumple la regla ortográfica de la tildación. Entonces, a partir del 2007 en adelante, el diario El País se tilda de esta forma y así se va a tildar, me imagino yo que por mucho, mucho tiempo. Entonces, ¿cumplió la regla de la tildación? Sí, de una forma medio extraña la tilde, pero ahí está, cumple su función. Mire por usted, por ejemplo acá, Ministerio Público de Trujillo, La Libertad. Público es una palabra que se tilda. Sin embargo, no la tildan y es una institución importantísima el Ministerio Público y debería tildarse, ¿no? La o el presidente de la Junta de Fiscales debería darse un tiempo para examinar esta situación, ¿no? Gastar un poquito de dinero del presupuesto y poner la tilde porque hay que ser serios en todos los aspectos. Más aún si se trata de la fachada, de la puerta principal del ingreso a una institución tan importante. Debería tildarse. Acá en Piura, por ejemplo, está la DREP, que es la Dirección Regional de Educación. Imagínense, siendo la Dirección Regional de Educación, tiene fallas ortográficas en la fachada, en la puerta principal de su institución. Dirección es una palabra que se tilda y educación también. Pero ¿qué dijeron ellos? No, como es mayúscula, ¿no? No se han enterado que las reglas ortográficas de la mayúscula establecen que no importa si es mayúscula, se tiene que tildar. Esto es un error que sigue latente y hasta el día de hoy se puede verificar en la fachada de la DRE Piura la falla ortográfica que tiene, ¿no? Y por ser un centro tan importante de educación, deberían darse un tiempo para ver cómo van. Aquí, de la misma forma, al costado de esta DREP, encontramos el Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Piura, nada menos. Miren ustedes, puerta principal, título grande, nombre de la institución, y ojo, que es una institución de educación superior, que de superior a mí me da la impresión que no tiene nada, porque a simple vista se da cuenta uno que no se han dado el tiempo de ponerle las tildes y hay un gravísimo error ortográfico en su fachada. Lo correcto debió haber sido Instituto de Educación, que lleva tilde, Superior Pedagógico, lleva tilde, Público, lleva tilde. Hay 3 tildes que se han omitido aquí en la fachada de este Instituto de Educación Superior Pedagógico Público de Piura, ¿no? Entonces, si hacemos un examen por la calle de cuántas tildes no se han puesto en las palabras mayúsculas, bueno, vamos a juntar un gran número de instituciones, ¿no? Por ejemplo, aquí este es el Ministerio Público de Ate, Lima, y aquí también le falta la tilde a Ministerio Público. Y aquí terminamos con la tercera idea equivocada sobre la redacción, que las mayúsculas no se tildan. Eso es falso, las mayúsculas sí se tildan. Pasamos a la cuarta idea equivocada sobre la redacción y tiene que ver con el vicio del lenguaje llamado mismismo. Aquí quiero ser muy breve y a la vez conciso con lo que voy a decir. El mismismo es un error gramatical, es un vicio del lenguaje que utilizamos a diario y no nos damos cuenta que está mal. El mismo y sus variables, es decir, mismo, misma, mismos o mismas, son 4 variables, son mal empleados en el texto que nosotros escribimos, porque lo usamos como si fuese un pronombre anafórico y no es así. ¿Qué significa pronombre anafórico? ¿Qué es la anáfora? La anáfora o el pronombre anafórico es una palabrita, para ponerlo de forma sencilla, que yo uso para evitar repetir lo que ya dije con anterioridad, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo quiero un helado de fresa, yo también quiero ese. Ahí está bien,
Yo quiero un helado de fresa, helado de fresa. Yo también quiero ese. Ese es un pronombre anafórico, que lo estoy poniendo ¿para qué? Para no volver a repetir helado de fresa. Porque si no pongo ese, sonaría así. Yo quiero un helado de fresa. Yo también quiero un helado de fresa. ¿Verdad? Suena repetitivo. Entonces, las reglas de la gramática me dicen que para evitar esta repetición innecesaria, yo utilice un pronombre anafórico. Y los pronombres anafóricos son los pronombres personales, él, yo, tú, ella, esto, o los pronombres, o los adjetivos pronombrarios. Pero nosotros utilizamos la palabra mismo de forma errada, presumiendo o pensando que es un pronombre anafórico y no es así. La palabra mismo tiene un solo significado: igualdad, similitud, nada más. Eso es su único uso. Este monto de facturación es el mismo que me vino el mes pasado. Si hoy día mi recibo me vino por 55.50, el mes pasado me vino por 55.50. Es el mismo monto. Igualdad, similitud. Esta computadora la compré en la misma tienda en la que me compré mi teclado. Misma tienda. Igualdad, similitud. Esa es su única definición de la palabra mismo. Pero nosotros, repito una vez más, empleamos a la palabra mismo y sus variantes como si fuera un pronombre anafórico. Y aquí van los ejemplos. El Ministerio Público se hará cargo de las denuncias y de las consecuencias de la misma. ¿Verdad? Esto está mal, es una oración mal redactada. ¿Por qué? Vamos a verla, vamos a desmenuzar la oración. El Ministerio Público se hará cargo de la denuncia y de las consecuencias de la misma. ¿De la misma qué? De la misma denuncia, ¿verdad? A eso me refería yo. Están poniendo misma como si fuera un pronombre anafórico y no lo es. Esta oración está mal. No debería ir la palabra misma. Debería ir allí un pronombre verdaderamente anafórico. Lo correcto sería: el Ministerio Público será a cargo de la denuncia y de las consecuencias de ella, o de las consecuencias de esta. Esos sí son pronombres anafóricos y están sustituyendo la palabra denuncia para no volverla a repetir. Entonces, lo correcto quedaría: el Ministerio Público será a cargo de la denuncia y de las consecuencias de esta, o de las consecuencias de ella. Eso es correcto. Siguiente ejemplo. El juez de investigación, llegó el juez de investigación preparatoria. Mismo que dará inicio a la audiencia de prisión preventiva. Eso está mal. Repito, estamos usando la palabra mismo como si fuera un pronombre anafórico y no lo es. Llegó el juez de investigación preparatoria. Mismo, ¿mismo qué? ¿A quién quieren hacerse referencia? Al juez, ¿verdad? Mismo juez, ¿verdad? Pero no es así la oración. Esto está mal. Lo correcto hubiera sido, miren lo incorrecto: llegó el juez de investigación preparatoria, mismo que dará inicio a la audiencia de prisión preventiva. Oración incorrecta. Lo correcto sería: llegó el juez de investigación preparatoria, este o él dará inicio a la audiencia de prisión preventiva. Entonces, este es un pronombre anafórico, o esta. Él es un pronombre anafórico, o ella es un pronombre anafórico. ¿Ya? O ellos, o estos. Siguiente oración equivocada, siguiente oración errada. Dice: iniciamos la ponencia. A lo largo de la misma hablaremos de la redacción jurídica. Entonces, esta oración está mal escrita. Porque cuando yo digo iniciamos la ponencia, a lo largo ¿de la misma qué? Se entiende que han querido decir de la misma ponencia, ¿verdad? Eso está mal. Entonces, lo correcto sería: iniciamos la ponencia. A lo largo de esta ponencia, obviamente, hablaremos de la redacción jurídica. Allí suena correcta la oración. Allí está debidamente redactada. Siguiente ejemplo errado. La policía encontró 3 armas de fuego en el lugar de los hechos, mismas que serán lacradas para la investigación. Eso está mal. ¿Por qué? Porque han puesto la palabra misma cuando no debería ir ahí. Nunca debería ir ahí. Nunca, en ningún caso. Cuando dicen mismas, ¿a qué se refieren? Escuchen la oración.
La policía encontró 3 armas de fuego. A esto se refieren, a las armas de fuego en el lugar de los hechos, mismas que fueron lacradas para la investigación. Lo correcto sería, la policía encontró 3 armas de fuego en el lugar de los hechos. Ellas o estas fueron lacradas para la investigación. Esto es correcto. Siguiente idea equivocada. Hablemos de lo garantista que es el nuevo Código Procesal Penal y las ventajas del mismo. ¿Del mismo qué? Del mismo código, ¿verdad? A eso querían hacer mención, pero está mal. ¿Por qué está mal? Porque, repito una vez más, mismo no es un pronombre anafórico y por lo tanto no debería consignarse allí nunca. Lo correcto sería, hablaremos de lo garantista que es el nuevo código y las ventajas de este o las ventajas de él. Eso es correcto. Eso es hablar formal. Eso es hablar culto. No suponer palabras que no existen. Esta es la cuarta idea equivocada sobre la redacción jurídica que debemos ir eliminando de nuestro vocablo. Quinta idea equivocada sobre la redacción. Queda una y ya empezamos con los ejercicios, con los ejemplos con documento real. Quinta idea equivocada sobre la redacción jurídica. El pleonasmo. ¿Qué significa pleonasmo? Pleonasmo significa la adhesión innecesaria en mi locución de algo que ya se entiende que dije y por lo tanto es innecesario. ¿Ustedes han escuchado hablar del famoso sube arriba o baja abajo? Eso es un pleonasmo. Cuando digo sube arriba, arriba es el pleonasmo. ¿Por qué? Porque es una palabra innecesaria. Ya lo dije con anterioridad. Se entiende la oración. Basta con decir sube para entender lo que quiero decir, ¿verdad? Ya no digo sube arriba, o sal afuera, o entra adentro, ¿verdad? Esos son considerados pleonasmos. Y los pleonasmos son de 3 tipos o de 3 niveles. El primer nivel que se llama nivel básico o primitivo, que es este, sube arriba, baja abajo, sale afuera, entra adentro. Los pleonasmos intermedios y los pleonasmos avanzados. Por ejemplo, sube arriba y apaga el televisor. Claro, muchos dirían que eso está mal, pues no, porque sube arriba ya es innecesario. Eso es un pleonasmo, el arriba. Cállate la boca. Por supuesto que es un pleonasmo, porque ¿qué otra cosa me puedo callar? Lo único que me puedo callar es la boca. Entonces lo correcto sería simplemente cállate, nada más. Y cuando la gente dice cállate la boca, es incurrir en un error, en un vicio de lenguaje llamado pleonasmo. Fue un giro de 360 grados, ¿no? Los giros son de 360 grados, si no, no son giros, ¿verdad? Entonces, decir, fue un giro de 360 grados, eso es incorrecto. Puedes volver a repetirlo, eso está mal, porque volver y repetirlo tienen la misma connotación significativa. Volver y repetir es lo mismo. Lo único que sonaría bien es, puedes repetirlo, sería lo correcto. Debes sacar una cita previa para que te atienda. Claro, las citas siempre son previas, si no, no fueran citas, ¿verdad? La palabra es saca una cita para que te atienda, nada más. Se entiende que es con anterioridad. En un periodo de tiempo determinado. Eso es un error. Los periodos siempre son de tiempo, si no, no fueran periodos. La gente dice, en un periodo de tiempo de 15 años. Eso está mal. Simplemente es periodo. En un periodo de 15 años, en un periodo de 3 semanas, en un periodo de 2 años. Siguiente, ese documento es una copia exacta del original. Por supuesto, si es una copia, se entiende que es exacta, si no, no fuera copia, ¿verdad? Simplemente sería, ese documento es una copia, nada más. Ni del original, porque se entiende que se ha sacado de un documento original. Siguiente. Hace 4 años atrás. Eso está mal y se escucha mucho, ¿no? Hace 4 años atrás tuve un accidente. O hace 15 minutos atrás vino tu mamá a buscarte. Eso está mal porque el hace y el atrás denotan pasado, los dos, y no pueden ir en una misma oración. O bien digo hace o bien digo atrás. Por ejemplo, hace 15 minutos te llamó tu mamá. O
15 minutos atrás te llamó tu mamá y no estuviste presente, ¿verdad? Pero no puedo juntar los dos. Hace 15 minutos atrás. Y eso se escucha mucho y de eso se lee mucho también y eso es un error gravísimo. Esa es la quinta idea equivocada sobre la redacción jurídica. El funcionario público cometió actos de corrupción. ¿Dónde está el error? En el funcionario público. Decir funcionario público es tan equivocado como decir sube arriba o baja abajo. Es de la misma familia del pleonasmo. ¿Por qué? Porque los funcionarios son personas que ejercen acción pública. Es decir, un funcionario o es público o no es funcionario. No existen los funcionarios privados, no existen. Los funcionarios, y si ustedes tienen a la mano un diccionario o Google, que es más rápido, pongan definición de funcionario en cualquier diccionario que ustedes quieran y les va a aparecer funcionario. Dícese de la persona que ejerce acción pública o trabaja para una entidad del Estado, ¿verdad? Entonces no hay funcionarios privados, no existen. Por lo tanto, lo correcto sería el funcionario cometió actos de corrupción, nada más. Y al fin y al cabo, que también es repetitivo, es un pleonasmo. Sexta idea equivocada sobre la redacción jurídica. Aquí vamos a hablar un poco sobre los mitos de las negritas, de las cursivas y de las mayúsculas. Empecemos por las negritas. Las negritas. Eh, las negritas escapan del uso de la ortografía, de la gramática. Ninguna autoridad de la lengua se ha ocupado en decirnos cuándo utilizar las negritas, pero a manera de recomendación se utilizan las negritas con moderación para resaltar datos importantes y siempre para poner los capítulos de un texto. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, siempre en negritas. Y para resaltar, obviamente, datos importantes, ¿verdad? Como nombres, direcciones, locaciones, documentación, etcétera. Pero no puede ser posible que yo vea todo un texto, todo un párrafo en negrita. Eso no es posible porque no existen los párrafos enfáticos, ¿ya? La negrita se utiliza con moderación. Ahora pasamos con las mayúsculas. Las mayúsculas, estas son todas, voy a hacer un poco más pequeño para que se vea. Las mayúsculas, si ustedes revisan material sobre este tema, no lo van a encontrar tan ordenado como en esta diapositiva. Me tomé el tiempo en algún momento de copilar todas estos usos de las mayúsculas. ¿Qué nos dicen las mayúsculas? Las mayúsculas tienen 13 usos, no más. Primero, utilizo las mayúsculas para los antropónimos. ¿Qué son antropónimos? Los antropónimos son los nombres propios de personas. José, Jaime, Samuel, Daniel, Jan, María, Camila, Génesis. Esos son antropónimos, nombres propios de las personas. Entonces, cada vez que yo vea o tenga que escribir un nombre de una persona, irá en mayúscula. Eso lo sabemos pues desde primaria. El segundo uso de la mayúscula es con los topónimos. ¿Qué significa topónimos? Los topónimos son los nombres propios de los lugares. Entonces, cada vez que yo ponga un lugar, tendrá que ir en mayúscula. Piura, Colombia, Madrid, Londres, Huancabamba, Tijuana, Lago Titicaca, etc. Bueno, ya me metí con el lago Titicaca, ya me metí a un hidrónimo, pero bueno. El tercer uso de la mayúscula tiene que ver con los hidrónimos. ¿Qué significa hidrónimos? Los hidrónimos son los nombres propios de los ríos, lagos, arroyos o cualquier otro espacio geográfico relacionado con el agua. Pero ojo, solo los hidrónimos van con mayúscula. Por ejemplo, el río Piura. Río no tiene por qué ir con mayúscula porque no tiene peso de propio, sino de común. Por lo tanto, lo único que va en mayúscula es Piura. Río minúscula, Piura mayúscula. Río Chira, río minúscula, Chira mayúscula. Lago Titicaca, lago minúscula, Titicaca en mayúscula. Porque la regla gramatical en la ortografía nos dice que los hidrónimos solamente van en mayúscula. Bien, el cuarto uso de la mayúscula tiene que ver con los hipocorísticos. ¿Qué significa hipocorísticos? Los hipocorísticos son la forma disminutiva, abreviada, deformada
del nombre habitual de una persona. Por ejemplo, los hipocorísticos son, ¿cómo le dicen a las Mercedes? Meche, ¿verdad? A las que se llaman Isabel, ¿cómo les dicen? Chabela. Así también, bajo esta regla, los hipocorísticos se escriben en mayúscula. Meche, Chabela, Pepe, Lucha. Entonces, estas circunstancias hipocorísticas van en mayúsculas. Quinto uso de las mayúsculas. Los apodos y las alias van en mayúscula. Por ejemplo, anoche cayó Maritza Carrasco, la nena. La nena, la va en minúscula, nena en mayúscula. Por ejemplo, cayó el temible, el tripa, el tripa. El minúscula, tripa, la T mayúscula. Anoche cayó Daniela Merino, alias la Diabla. Diabla va en mayúscula la D, ¿por qué? Porque es un apodo o es un alias. Anoche cayó Ángel Gabriel, el más conocido como el Pulga. Entonces, el minúscula, pulga, mayúscula. Eso nos dicen las reglas gramaticales en cuanto a los apodos y las alias. El sexto uso de las mayúsculas recae en los personajes de ficción. Batman, Mafalda, Superman, cualquier otro, ¿no? Los personajes de ficción también van en mayúscula. El séptimo uso hace referencia a las divinidades. Cristo, Salvador, Señor. Claro, si yo escribo Señor con mayúscula, me estoy refiriendo al Señor Jesucristo, no cualquier otro Señor. Buda, Pastor, etcétera. Todas las divinidades van en mayúscula. Las festividades también van en mayúscula, y este es el octavo uso de las mayúsculas, tanto las festividades cívicas como las festividades religiosas. Navidad, Navidad se escribe con mayúscula. Día del abogado, día va con mayúscula, abogado va con mayúscula, porque es una festividad. Día de la madre, Día de la madre es una festividad y por lo tanto día empieza con mayúscula y madre también comienza con mayúscula. El noveno uso de las mayúsculas recae en los cursos. Todos los cursos que son materias de colegio, de universidad, se escriben con mayúscula. Matemática, arte, inglés, historia, geografía, etcétera. Todos los cursos empiezan con mayúscula. Las instituciones, y esto es el décimo uso de las mayúsculas, también se escriben con mayúscula. Poder Judicial, P mayúscula, J mayúscula. Ministerio Público, M mayúscula, público minúscula. Policía Nacional del Perú, P mayúscula, N mayúscula, P mayúscula, porque son instituciones, siempre van en mayúscula. Los grandes movimientos culturales, los que hemos atendido en nuestras clases de literatura en algún momento en el colegio, también van con mayúscula. El Renacimiento, el Romanticismo, el Neoclasicismo se escriben con mayúscula porque son grandes movimientos culturales. Los números romanos, ojo, siempre van en mayúscula. Yo he visto algunas guías metodológicas de ciertas universidades que piden a los alumnos que se escriban los números de las páginas correlacionales con números romanos minúsculas. Y eso es una gravísima falta contra la ortografía, porque me está diciendo la gramática española que los números romanos siempre van en mayúscula y nunca deberían ir en minúscula. Las obras, y este es el último uso de las mayúsculas, entiéndase a obras algo que ha producido el ser humano, ¿no? El hombre o la mujer, como producto de su esfuerzo, de su conocimiento. Las obras siempre van en mayúscula, pero ojo, si es una obra de arte, un cuento, una fábula, una obra, solamente va la primera palabra en mayúscula. Pero si es una obra de consulta, todas las palabras van en mayúscula. Por ejemplo, Pinocho. Pinocho es una obra de arte, ¿verdad? Es un cuento. Por lo tanto, la P nomás va en mayúscula. El amor en los tiempos del cólera es una obra literaria, ¿verdad? Y esta obra literaria, El amor en los tiempos de cólera, no se escribe todo en mayúscula, solamente la E de El amor en los tiempos de cólera, porque es una obra de arte. Pero las obras de consulta sí van en mayúscula todas. Por ejemplo, Código Tributario, código C mayúscula, tributario mayúscula. Código Penal, C mayúscula, P mayúscula. Constitución Política del Perú,
una obra de consulta donde tú vas y buscas cierta información. Manual tributario de impuestos ante la SUNAT. Todas las siglas, todas las iniciales van con mayúscula porque es una obra de consulta donde yo voy y veo las infracciones tributarias, lo que fuese, los manejos, etcétera. ¿Verdad? Entonces, aquí terminamos todas las cuestiones de las mayúsculas y las minúsculas obviamente vienen acá. Escribo en minúscula los días, siempre, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. A veces yo veo resoluciones del Poder Judicial donde ponen resolución 28, miércoles, y miércoles lo ponen con mayúscula, y eso está mal. Los días, no importa en el orden en el que esté, siempre se escriben con minúscula. Hay una excepción. Cuando el día forma parte de un nombre propio, entonces sí y solo allí va en mayúscula. Por ejemplo, Viernes Santo. Viernes Santo no es cualquier viernes, es un viernes en el año específico determinado de festividad y por lo tanto es un nombre propio, Viernes Santo. Y viernes va en mayúscula y santo va en mayúscula. Solo allí se escribe el día en mayúscula. ¿Demás? No. Los meses, igual. Los meses van en minúscula, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. Pero la excepción dice que cuando el mes le pertenece a un nombre propio, entonces se escribe en mayúscula. 28 de julio. Todos los peruanos sabemos qué sucede el 28 de julio. Y por lo tanto, julio va en mayúscula porque no es cualquier, porque el mes no está con cualquier fecha. El 28 de julio es una fecha como nombre propio y por lo tanto sí va en mayúscula. Las estaciones del año van en minúscula, verano, invierno, otoño, primavera. Pero cuando la estación del año viene acompañado de un nombre propio, o sea, por ejemplo, imagínense que yo sea dueño de una tienda de ropa y saque un evento, evento otoño-invierno 2023. Otoño-invierno los pondré en mayúscula porque es el nombre de mi evento, ¿no? Otoño-invierno 2023. Solo allí, porque así se llama mi evento, es un nombre propio. Los deportes van en minúscula, natación, fútbol, vóley, karate, etcétera. Las monedas, todas las monedas en general van en minúscula, dólar, sol, euro, bolívar, franco, yen, etcétera. Los gentilicios también van en minúscula, y ese es un error que a veces leo constantemente. Ponen Samuel, de nacionalidad ecuatoriana, y ponen la E mayúscula, ecuatoriana. ¿No? Y eso está mal porque los gentilicios siempre van en minúscula. Los países obviamente van en mayúscula porque son nombres propios, pero los gentilicios, peruano, ecuatoriano, chileno, venezolano, eso sí, eso sí va en minúscula, son los gentilicios. Los cargos, ojo acá, los cargos siempre van en minúscula. Rey, papa, ministro, juez, fiscal, gobernador, alcalde, presidente. Yo he leído muchos documentos donde ponen señor juez y juez lo ponen en mayúscula. Eso está mal, porque la regla gramatical establece que los cargos, no importa que fuese, así sea la presidenta, se va a escribir en minúscula, presidente. ¿Ya? Ahora, acá hay una cosa, siempre ponen señora jueza, cuando es mujer, ¿no? Señora jueza. Y eso está mal, porque el cargo es juez. Será señora juez. Porque si nosotros nos ponemos a hablar sobre estas nuevas tendencias o modas de ponerle la A a todo por el feminismo, entonces sería correcto decir señora fiscala, ¿no? Señora fiscala. Y eso no es correcto, pues es señora fiscal. La misma forma pasa con los jueces. Señora juez. No puedo poner señora jueza, porque no está correcto. ¿Ya? Y los cargos siempre en minúsculas, recuerden. Señor fiscal, solicito proveer conforme ley el escrito tal, tal, tal. Señor fiscal. Señor en minúscula, fiscal en minúscula, porque estas son las reglas gramaticales. Los platos típicos también se escriben con minúscula. Papa rellena, arroz con pato, ceviche. Se escribe siempre con minúscula. A ver, un momento. Ya. Los tragos también se escriben en minúscula. Cerveza, ron, vodka, pisco sour, vino, etcétera, se escriben en minúscula. Los puntos cardinales, hasta antes del 2014, se escribían en mayúscula, pero luego se modificó la regla gramatical y establece que los puntos cardinales ahora se escriben en minúscula. Norte, sur, este, oeste. Y la excepción es
que cuando el punto cardinal pertenece a un nombre propio, entonces sí, solo allí lo pongo en mayúscula. Por ejemplo, Panamericana Sur, Panamericana mayúscula, Sur mayúscula. ¿Por qué? Porque este punto cardinal no está suelto, sino que es nombre de una Panamericana, Panamericana Sur. Plaza Norte, Plaza mayúscula, Norte mayúscula, porque no es cualquier punto cardinal, sino que la plaza se llama Plaza Norte. Los gentilicios que acompañan a las palabras imperio y revolución siempre van en minúscula. Solamente los gentilicios que acompañan a la palabra imperio y revolución. Por ejemplo, imperio romano. Imperio va en mayúscula y romano va en minúscula. Revolución china o revolución francesa. Revolución va en mayúscula y francesa va en minúscula. Revolución y imperio siempre irán en mayúscula. Con esto ya termino y pasamos a los ejemplos. Las cursivas. Extranjerismos. Siempre los extranjerismos, palabras que no pertenecen al español, siempre van en cursiva. Voucher, flyer, inbox. Por ejemplo, señor juez, se adjunta el voucher del pago por tasa de derecho a medio probatorio. Voucher va en cursiva, ¿no? Lo opuesto a cursiva es letra redonda. Hay letra cursiva, letra redonda. La cursiva es la que se va para un lado y la letra redonda es la que comúnmente usamos nosotros al redactar. Envíeme el flyer en el que se constata, etcétera. Flyer, como es un extranjerismo, va en cursiva porque no es una palabra que pertenezca al español. Las expresiones latinas también van en cursiva porque no pertenecen al español. Por ejemplo, se otorgó libertad al señor Samuel atendiendo al principio indubio pro reo. Es una expresión latina que significa la duda favorece el reo y por lo tanto indubio pro reo va en cursiva. Teniendo las consideraciones del principio penal cogitatione poena nemo patitur, ustedes conocerán que el principio cogitatione poena nemo patitur significa el pensamiento no delinque y por lo tanto va en cursiva. Los nombres científicos también siempre van en cursiva en nuestras redacciones. El Aedes aegypti, o más conocido como el dengue, ¿no? Microbacterium tuberculosis, más conocido como tuberculosis. Los apodos entre nombre y apellido siempre va en cursiva. Ernesto Che Guevara. Che es el apodo y como está entre el nombre y el apellido, entonces se va en cursiva para no confundirlo como si fuese un apellido. Ernesto Che Guevara. Antonio Huracán Pérez. Antonio va normalmente porque es un nombre, Huracán en cursiva porque es el apodo, Pérez en letra redonda. Para resaltar ironía, yo también pongo las letras en cursiva. Ven, que te voy a dar un regalito. Regalito lo pongo en cursiva porque lo que voy a expresar es una ironía. Obviamente no te voy a dar un regalito. Leamos la locución. Ven, te voy a dar un regalito, le dijo al ladrón. ¿No? Eso es una ironía. Obviamente no le va a dar un regalo. Para los títulos también se ponen las cursivas. Para los libros, películas, serie, periódico, revista, por ejemplo. El reportaje emitido en Magali TV La Firme, Magali TV La Firme, como es un nombre de un programa televisivo, va en cursiva. Nos enteramos de la noticia criminal por la nota emitida en el diario El Comercio en cursiva porque estoy tomando nota de un título de un dato periodístico. Para citar cosas breves también pongo cursiva. Como dijo Descartes, los puntos, pienso luego existo. Pienso luego existo es una frase de Descartes que es muy pequeña y por lo tanto va en cursiva. También utilizo la cursiva para enfatizar. Le dije claramente, ¿quién te crees? ¿Quién te crees en cursiva? Porque estoy enfatizando, ¿no? Le dije claramente, ¿quién te crees? Se quedó pensando. Cállate, me dijo. Cállate es la palabra que voy a enfatizar y obviamente va en cursiva. De esta forma, el lector va a tener una mejor conducción de la lectura y va a llegar a lo que se quiere, ¿no? Y esos son los usos de la cursiva, no hay otros. En estos casos nosotros vamos a poner las cursivas. Ahora, veamos unos casos, ya para ir terminando. Aquí, aquí en la parte izquierda ven ustedes el documento completo, pero lo he desmenuzado en dos para poder tener mayor visibilidad del documento. Esto se trata de una disposición fiscal que se llama disposición de apertura de la investigación para la realización de diligencias preliminares.
Empecemos a ver. Bueno, el logo Ministerio Público está bien, público, miren, todas las letras están en mayúscula, y público lleva tilde, fiscalía lleva tilde y nación lleva tilde. Por ahí estamos empezando muy bien el documento. Distrito Fiscal de, bueno, he borrado algunos datos. Fiscalia Provincial Penal Corporativa. Fiscalía, a pesar de que está en mayúscula, debería llevar tilde. Caso número tal. Fiscal, bueno, he borrado el nombre de la fiscal. Disposición de apertura de la investigación para la realización de diligencias preliminares. Se dan cuenta que el título está todo en mayúsculas y sin embargo, me imagino que la persona que redactaba el documento ha pensado, como está en mayúscula, entonces no se tilda porque es mayúscula. Eso es falso. Acá hay un montón de omisiones en las tildes. Disposición lleva tilde, investigación lleva tilde, realización lleva tilde, ¿verdad? Piura 19 de mayo. Piura, obviamente, va en mayúscula porque recuerden que es un antropónimo, perdón, es un topónimo, un nombre propio de un lugar. Mayo, miren, mayo lo han puesto en mayúscula el mes, como si mayo se llevase mayúscula al inicio, y eso está mal porque recuerden que hemos dicho que según las reglas de la ortografía, los meses van en minúscula, no van en mayúscula. Por lo tanto, la fecha, hasta la fecha está mal escrita, ¿no? Piura 19 de mayo. Mayo debió haber ido en minúsculas. Vistos mediante el oficio número tal de la Macrepol, remiten los actuados policiales de investigación seguida contra la persona de Ruiz López Arturo Martín. La investigación seguida contra la persona. Esto está mal porque hemos dicho que esto es un vicio del lenguaje que no debería usarse porque decir la persona de alguien denota un ser inexistente que no es parte de. Por lo tanto, lo correcto hubiera sido se remiten los actuados policiales de investigación seguida contra, de frente nada más, contra Ruiz López Arturo Martín, Martín lleva tilde, por el presunto delito contra la seguridad pública. Miren, seguridad pública sin tilde, pública lleva tilde, peligro común, común lleva tilde, en la modalidad de conducción, conducción lleva tilde, en estado de ebriedad, en agravio de la sociedad, representada por la Procuraduría, mira, hasta está mal escrito la palabra Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En una pequeña parte de este documento se dan cuenta todos los errores gramaticales y ortográficos que hay muchos. Pasemos a la siguiente parte del documento. Y dice que mediante acta de intervención policial de fecha 23 de marzo, miren una vez más, que mediante acta de intervención policial de fecha 23 de marzo, marzo lo ponen en mayúscula y los meses no van en mayúscula. En circunstancias que se llevaba a cabo un operativo policial a cargo de la comisaría 26 de octubre, miren, comisaría 26 de octubre, octubre lo han puesto en mayúscula, y aquí octubre sí va en mayúscula porque no es un mes cualquiera, es el nombre propio de la comisaría se llama Comisaría 26 de octubre. Acá el mes va en minúscula porque es un mes cualquiera, pero acá octubre va en mayúscula porque es el nombre propio de una comisaría. Al mando del alférez, alférez lo han puesto en mayúscula. Te hemos dicho que los cargos, no importa si es la presidenta, van en minúscula. Alférez tiene que ir en minúscula. Sánchez Mondragón Ayoví se intervino a la persona de Ruiz, se intervino a la persona de Ruiz, esto está mal, porque no existe la persona, esto está mal. Se intervino a Ruiz López Arturo Martín, que se encontraba conduciendo un vehículo menor de placa número tal, circunstancias en que se le indicó, lleva tilde, que el motivo de su intervención es porque nos encontramos en un operativo con fines de control de identidad y prevención de los hechos delictuosos. Es así que, acaba coma, donde al solicitar la documentación respectiva del vehículo y DNI, al hablar emanaba aliento alcohólico, por lo que lleva punto y coma, por lo que coma, personal policial le indicó, lleva coma, que se encontraba cometiendo el presunto delito contra la seguridad pública, conducir un vehículo en aparente estado de ebriedad, motivo por el cual, coma, fue trasladado a la comisaría 27 de octubre. Aquí, 26 de octubre, lo han puesto en minúscula. Eso quiere decir que acá, en la primera parte, la comisaría 26 de octubre, ¿no? Le salió de casualidad ponerlo en mayúscula, porque acá claramente nos damos cuenta de que no sabe las reglas gramaticales. En circunstancias que procedió a practicarse el examen de dosaje etílico, mismo que
dio como resultado, mismo dosaje etílico, ¿verdad? Pero ¿qué hemos dicho en el desarrollo de la clase? Que mismo no es un pronombre anafórico y por lo tanto está mal, no existe esta palabra en la redacción. Lo que debió haber expuesto ahí es practicarse el dosaje etílico, el cual dio como resultado, o este dio como resultado 0,88 centígramos de alcohol por litro de sangre. Resultados determinados según informe pericial de dosaje etílico número tal. Entonces, si se dan cuenta, este documento está mal redactado. Un documento más pequeñito ya para concluir. Acá tenemos este documento de acá que dice, esto es un documento emitido por el Poder Judicial. Constancia. Mediante la presente se deja constancia que el día de la fecha, a horas 11 de la mañana, estaba programada la audiencia única en el presente proceso. La misma que no se pudo llevar a cabo. La misma que, la misma audiencia, ¿verdad? Pero la misma no va aquí porque esto no es un pronombre anafórico. Lo que debe ir aquí es esta no se pudo llevar a cabo por cuanto no se hizo presente la representante de la parte demandante. Y la abogada de la misma ¿qué? De la misma parte demandante, ¿verdad? Esto está mal. Ella no cuenta con poder, ella debió haber sido aquí, ella no cuenta con poder para llevar las diligencias. Se deja constancia de la asistencia por la parte demandada de Simón, tal, los intervinientes acompañados por sus abogados, etcétera. ¿Se dan cuenta? Aquí solamente este documento tiene un error del vicio del lenguaje con la palabra misma, mismos, que no debería ir dentro de nuestra redacción porque eso está mal, eso está errado. Aquí, por ejemplo, tenemos otra disposición que dice que de la denuncia verbal realizada por la persona del lino, la denuncia verbal realizada por la persona del lino, o sea que el lino no denunció, sino denunció otra persona, su persona. ¿Quién será? Vayamos a encontrarlo. Lo correcto hubiera sido que de la denuncia verbal realizada por Lino, de frente nada más, por Lino Moscol, se tiene que aquí está bien, ¿no? Este sí es un pronombre anafórico. Lo malo hubiera sido que pongan, se tiene que el mismo indica, ¿no? Eso sí está mal, pero aquí está correcto. Se entiende que este indica que uno de los efectivos policiales que incurrieron en el delito de la presente investigación es la persona de Manuel Sandoval. Esto está mal, pues la persona no existe, de frente nada más. Interviene en la presente investigación Manuel Sandoval. No obstante, en la disposición de realización de diligencias preliminares, se tiene que la persona investigada, bueno, aquí sí cabe correctamente poner la persona, es la persona de Miguel Sandoval, aquí nada más. La persona investigada es Miguel Sandoval. Eso es lo correcto. Y que incluso con oficio número tal, se ofició al jefe de Unirum, a fin de que remite el récord disciplinario del imputado de nombre Miguel, efectivo policial de la denuncia, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, los documentos legales, tanto de la policía, fiscalía, abogados litigantes y poder judicial, incurren siempre en los mismos errores. Y estos errores en los que incurren son 6 y son los que hoy día hemos explicado. Y por lo tanto, si hemos estado muy atentos a la exposición, son errores que a partir de la fecha ya no vamos a cometer, porque se entiende que ya hemos entendido que estos vicios del lenguaje son situaciones que no pueden seguir más dentro de nuestra escritura. Y si nosotros corregimos la forma en la que escribimos, vamos a corregir la forma en la que hablamos. Bien, entonces, eso ha sido todo por hoy. Y me voy con un lema que dice: leer es un placer y no un deber. Muchas gracias. De repente, si tienen alguna pregunta, me la hacen llegar. Si no es así, entonces damos por terminada la presente sesión. Muy bien, muchas gracias a todos los presentes. Gracias, doctor Samuel. Bueno, recordarles a todos los participantes invitados que vamos a tener una serie de talleres, eventos programados en el mes de noviembre, también enfocado para el sector de los estudiantes de derecho. Gracias a la Universidad Nacional de Piura, gestores educativos que brindan capacitaciones gratuitas a todos los profesionales del derecho y la educación. Cualquier duda que tengan, por favor, a través de el número que voy a compartir en pantalla. Tenemos cursos diplomados también a nombre de la Universidad Nacional de Piura.
A todos los estudiantes que ya han adquirido su certificación, en 7 días hábiles se les está enviando junto con el material expuesto por el doctor Samuel. Y aquellos que aún no se han certificado, pues podrán recibir la información a través del WhatsApp. Bien, bien chicos, espero que haya sido gratificante esta ponencia y nos estamos viendo hasta nuestro próximo evento. Que tengan buenas noches. Hasta luego.